La familia Edwards vivía bajo sus propias normas, por lo que era considerada excéntrica en el lugar. Ninguno de los lugareños podía recordar cuando Cheryl y Kyle se mudaron a una pequeña casa del norte de Arizona. La pareja llevaba una vida muy reservada y prefería no hablar de su pasado, que parecía haber sido complicado. Cheryl trabajó como enfermera en un centro para personas sin hogar o con problemas económicos. Todos los que conocieron o tuvieron trato con la extraña pareja se sentían incómodos. Se rumoreaba que, tras un accidente de coche, Kyle Edwards había quedado en silla de ruedas. El hombre vivía con un subsidio por su minusvalía y con un pequeño empleo de encargado en una empresa de transporte de camiones. Pero lo que más llamaba la atención a los vecinos era la apariencia de Cheryl. La mujer siempre llevaba en su rostro una máscara que la tapaba por completo. Algunos opinaban que Cheryl sufría alguna enfermedad congénita que no quería mostrar. En cambio, otros pensaban que practicaba un tipo de religión en las que su rostro no podía verse en público. Solo unos pocos vecinos sabían la verdad. La máscara que cubría el rostro de Cheryl escondía las cicatrices causadas por un incendio. Así vivió el matrimonio, sorprendiendo a todo el mundo con el aspecto que lucían. A pesar de estas aparentes dificultades, Sherry y Kyle criaron a sus 2 hijos. Entre ellos no se llevaban más de 3 años de diferencia de edad. La hija mayor, Darcy, nació cuando la pareja ya tenía la edad de 40 años. El hecho de que fueran sus padres a esa avanzada edad sorprendía bastante a los vecinos, quienes se preguntaban la razón de ello. Los felices padres no se preocupaban por eso, solo estaban pendientes de su hija. Hasta que después de 3 años nació el pequeño de la casa. Sin darse cuenta el matrimonio con sus hijos, pasaron 10 años llenos de momentos maravillosos, llenos de alegría y tareas domésticas. Aunque Darcy y Patrick crecieron en un ambiente lleno de amor, estaban avergonzados por lo diferente que eran sus padres del resto. La hija mayor nunca fue capaz de invitar a sus compañeros de clase a su cumpleaños y le daba vergüenza que su madre la recogiera del colegio. La máscara permanente que llevaba su madre y la silla de ruedas en la que tenía que transportarse su padre no ayudaban para llevar una vida normal. «Mamá, ¿por qué siempre escondes tu rostro? Los compañeros de clase me preguntan siempre sobre ello y a mis espaldas dicen que eres un bicho raro», preguntó Darcy un día en el almuerzo. Cheryl intercambió miradas con su marido y con cierta culpabilidad respondió: «Cariño, creo que tus compañeros de clase deberían estudiar en vez de fijarse en lo que lleva puesto o no la madre de sus amigos. También me preguntaron por qué tengo un padre tan mayor. Dicen que es demasiado mayor para ser mi padre», agregó Darcy sin saber qué haría su padre con ese comentario. Cheryl tenía lágrimas en los ojos y no encontró el valor para quitarse la máscara y explicarle a sus hijos la verdad. Kyle y ella tuvieron que sobrevivir años tras a un acontecimiento espeluznante. Fue después de esto cuando Kyle se quedó en silla de ruedas y Cheryl tuvo que llevar una máscara. El tiempo fue pasando y los hijos, al no tener respuestas, se fueron distanciando de Cheryl y Kyle. Darcy ya se había graduado y estaba a punto de ir a la universidad. Cheryl estaba preocupada por el camino en la vida de su hija e intentaba ayudarla en todo lo que podía. Pero para tristeza de Cheryl, su hija no le dejó que le acompañara al campus ni que le echara una mano en los preparativos. «Mamá, ¿tú no vienes de acuerdo? Si decides venir a visitarme, llámame primero», dijo Darcy sin mirar a la cara de su madre. «Hija, ¿cómo vas a hacerme eso? Tu padre y yo queremos comprarte ropa nueva para la apertura del nuevo curso. Eres tan guapa», respondió Cheryl mientras se colocaba correctamente la máscara. Pero a pesar de las insistencias de su madre, Darcy no cedió. Cheryl entendió que su hija no quería ser señalada por sus nuevos compañeros. Tener un padre en silla de ruedas y una madre con la cara desfigurada no eran una buena carta de presentación para hacer nuevos amigos. Un mes después de aquello, Darcy se marchó a la universidad despidiéndose fríamente de sus padres.
Poco tiempo después fue el turno de Patrick. El joven estaba entusiasmado con la idea de irse de casa por las historias que su hermana le había contado. Así Cheryl y Kyle se quedaron solos. Al pasar el tiempo y tener más edad, ninguno podía hacerse cargo de las tareas del hogar. Al principio los hijos iban a visitarlos cada fin de semana, pero con el tiempo dejaron de ir y eso entristeció mucho al matrimonio Edwards. De repente la familia sufrió una triste pérdida. La discapacidad que tenía junto con las lesiones que sufría debido al accidente afectaron a la salud de Kyle. Aunque él se aferraba a la vida, 3 días antes de su cumpleaños falleció. Rota de dolor, Cheryl avisó a sus hijos. Sin embargo, estos se comportaron de una manera muy extraña. «Mamá, ¿puedes hacerte cargo tú del funeral? Los exámenes están a la vuelta de la esquina y no tengo tiempo. Si lo necesitas, pide ayuda a nuestra vecina, la señora Parker. Seguro que estará encantada de ayudarte», respondió Darcy de una manera fría. «Cariño, pero es tu padre. ¿Qué asuntos son más importantes que acompañar a tu padre hasta la tumba?», dijo Cheryl conteniendo las lágrimas. Pero Darcy colgó el teléfono antes de que su madre terminara de hablar. Ante ese comportamiento, Cheryl decidió llamar a su hijo Patrick. El hijo menor prometió arreglar el asunto, pero a su debido tiempo. Esta respuesta no contentó a Cheryl. Finalmente la señora Edwards enterró a su marido sola. Toda su vida, Cheryl y Kyle habían dedicado a cuidar y apoyar a sus hijos. Y ahora ellos ni siquiera se habían molestado en acudir al entierro. Tras la muerte de su esposo, la señora Edwards perdió peso de forma drástica. Además, se pasaba horas mirando la foto de su difunto esposo mientras lloraba. Tras años después, Cheryl murió. Ella no padecía ninguna enfermedad grave. Pero la tristeza por haber perdido a su marido y quedarse sola hizo que perdiera las ganas de vivir. Tal y como había sucedido en el entierro de Kyle, los hijos tampoco acudieron al funeral de su madre. La señora Parker se volvió a encargar de todo. Aunque tuvo la ayuda de las personas sin hogar del centro donde había trabajado Cheryl, la señora Edwards fue enterrada con la máscara que le había acompañado durante toda su vida. Ninguna de las personas que acudió al cementerio fue capaz de quitarle la máscara. La mayoría de los vecinos condenaron el comportamiento de los hijos de aquel extraño matrimonio, después de lo que los padres habían hecho por esos hijos. Darcy y Patrick aparecieron 6 meses más tarde para vender la casa. Cuando consiguieran vender la propiedad, se repartirían el dinero entre los dos. Antes de entregar la llave al nuevo propietario, Darcy y Patrick decidieron recoger los muebles antiguos y la ropa de sus padres. Había mucho que recoger en aquella casa, pero la idea de vender la casa y coger algo de dinero los animó a llevar a cabo la tarea. Tras mover el armario que había en el salón, encontraron una puerta secreta. Sorprendidos por el descubrimiento, pensaron que tras de ella podría haber una habitación en la que no habían estado antes. Con fuerza, Patrick rompió la cerradura. Ante sus ojos había una especie de despensa. Tras encender la luz, los jóvenes vieron una mesa llena de polvo y telarañas. Encima de la mesa había una caja de zapatos antigua. Darcy no podía aguantarse las ganas de saber qué era lo que había dentro de la caja de zapatos y fue corriendo a abrirla. Cuando levantó la tapa de la caja se quedó sorprendida. Dentro de la caja había una medalla de oro metida en un estuche. La medalla tenía grabado el nombre de su madre. Además, había un recorte de un periódico amarillento. Tras echarle un vistazo rápido al trozo de papel, Darcy, con lágrimas en los ojos, se lo pasó a su hermano. El artículo hablaba sobre una estudiante de medicina, Cheryl Summers, que se había convertido en una heroína por salvar a varias personas de un incendio provocado por un accidente de coche. Un autobús, conducido por el joven Kyle Edwards, fue arrollado por un camión que iba a gran velocidad. El choque provocó un incendio en el depósito y acabó con el resto del autobús en llamas. La estudiante Cheryl Summers, que era una de las pasajeras del autobús,
Se recuperó pronto del impacto y comenzó a ayudar a otros pasajeros a salir del incendio. Kyle Edwards quedó atrapado en el asiento del conductor, por lo que no podía hacer nada para ayudar a los demás a salir. Sus piernas fueron aplastadas en el impacto. Con la ayuda de varias personas, Cheryl consiguió sacar a Kyle del autobús. Cheryl tenía grandes quemaduras tras haber pasado tanto tiempo cerca del fuego para ayudar a los pasajeros. En reconocimiento a la valentía que mostró, Cheryl recibió una medalla, además de su mención en el periódico. Darcy y Patrick eran el resultado de toda esa historia. Cheryl no se sentía orgullosa de los premios que le habían concedido. Desde ese momento hasta el resto de su vida, tuvo que llevar una máscara para ocultar su quemado rostro. No podía volver a la universidad con el rostro así. Todo el mundo la observaba y la miraba con lástima. Así que cuando encontró trabajo en un centro de atención a personas sin hogar, decidió llevar una vida secreta. Años más tarde, un hombre en silla de ruedas apareció en su puerta. Era Kyle, el conductor del autobús accidentado. Avergonzado, Kyle le confesó que la había estado buscando durante años. Le propuso que vivieran juntos y en un futuro convertirse en marido y mujer. Para sorpresa de Kyle, Cheryl aceptó enseguida. Con el paso del tiempo sabía que no se había equivocado al tomar aquella decisión. Tras leer todo aquello, Darcy y Patrick entregaron la llave de la casa a la señora Parker y acudieron al cementerio para ver la tumba de sus padres. Toda su vida, Darcy y Patrick se habían avergonzado de sus padres por ir en silla de ruedas y llevar una máscara cubriendo su rostro, sin saber por todo lo que habían pasado. Finalmente, no vendieron la casa de sus padres, sino que la reformaron y pintaron. Dentro de algunos años, Darcy y Patrick tendrán sus propios hijos y podrán contarles, en aquella casa, lo valientes que habían sido sus abuelos durante toda su vida.